Buen día, amigos de Salud Gourmet. Vivimos en una sociedad con miles de adicciones. Sin embargo, culturalmente se identifican como tales unas cuantas y muy pocas. Las adicciones químicas: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, heroína, medicamentos. Sin embargo, hay cantidades de adicciones y de diversos tipos, la mayoría conductuales, a saber: adicción por la comida, por el ejercicio físico y el culto al físico, como por ejemplo los metrosexuales, la megalomanía, ludopatía o por los juegos de azar, la codependencia, cleptomanía, robar sin necesidad, mitomanía, mentir sin necesidad, tecnología, incontables consultas al celular o a las redes sociales como el Facebook, al sexo y la pornografía, al trabajo y quién sabe cuántas más que en algún momento pueden desencadenar en trastornos compulsivos como la compulsión por la limpieza o por las compras, etc. De sobra son conocidas las consecuencias de estas adicciones. En las relaciones sociales, familiares, de pareja: falta de comunicación, pérdida de la confianza y respeto; laborales: falta de compromiso, responsabilidad y cumplimiento que generan desconfianza; en la economía: despilfarro y necesidad creciente de dinero que lleva a la bancarrota o a querer conseguirlo a como de lugar; psicológicas: inestabilidad emocional, irritabilidad, neurosis, apatía, baja autoestima, culpa, vergüenza, pérdida de la capacidad cognitiva, alucinaciones, depresión, pérdida del sentido de la vida y en muchos casos el suicidio; físicas: deterioro de la apariencia, trastornos del sueño y apetito, daño neuronal, enfermedades agudas y crónicas. Si usted se ha planteado el deseo de dejar de fumar o cualquier otra adicción y ha intentado todo tipo de terapias y no lo ha logrado, en esta segunda parte del capítulo 7 de Los secretos eternos de la salud, el Dr. Moritz nos entrega el mecanismo más efectivo para alcanzar este deseo que, además de los beneficios para su salud, le darán la posibilidad de aplicarlos para muchos otros aspectos de su vida, favoreciendo sus relaciones familiares y sociales, consigo mismo y con su vida. Recuerde que cuando se enuncia dejar de fumar, entre comillas, se aplica para dejar cualquier otra adicción. Bienvenido. ¿Cómo dejar el tabaquismo y otras adicciones? Las adicciones: una señal inconsciente de la pérdida de control. Si el lector es adicto a alguna sustancia, puede que se deba a la incapacidad de cumplir uno o varios de sus más profundos deseos. Aunque no se sea consciente de ello, es posible que piense que una fuerza que escapa a su control le impide hacer realidad sus sueños, grandes o pequeños. Tal vez incluso admita la autoderrota y crea que es demasiado difícil abandonar viejos hábitos como fumar, beber alcohol o tomar alimentos adictivos. Muchos fumadores alegan que no pueden dejar de fumar si constantemente ven a otras personas fumando. Otros no quieren afrontar los síntomas de abstinencia, tal vez insoportables, que suelen acompañar a un abandono repentino del tabaco. Muchas personas han logrado dejar de fumar, pero tan pronto ganan peso, retoman el hábito. Muchos fumadores que desean poner fin a su adicción creen que no tienen la suficiente fuerza de voluntad para dejarlo. ¿Por qué otorgamos a un cigarrillo el poder de manejar la libertad que tenemos de tomar decisiones conscientes en nuestra vida? Fumar, al igual que otros hábitos adictivos, es simplemente un síntoma de una especie de vacío o carencia subyacente. ¿Qué es lo que realmente falta en nuestras vidas para que sigamos deseando algo que lo sustituya? En este contexto es imposible responder a esa pregunta, pues hay una amplia gama de respuestas posibles, muchas de las cuales solo puede conocerlas el propio adicto. Pero la necesidad de fumar puede resultar muy útil en la medida en que tal vez permita revelar y también superar esa carencia interior, sea cual sea. En lugar de criticarse o juzgarse por otorgar al hábito un poder que tiene el potencial de enfermar o matar, es posible aprender mucho de él y volver a sentirse otra vez pleno. Debido, quizás, a que no se alcanza a comprender el mensaje subyacente que transmite el hábito de fumar, el individuo suele resignarse ante la expectativa
de que abandonar el tabaquismo es una tarea difícil y frustrante. Sin embargo, fumar le puede llevar a darse cuenta de que ya no tiene control sobre su vida e incluso sugerirle una forma de recuperar ese control. La excusa de, abro comillas, no puedo dejar de fumar porque, puntos suspensivos, cierro comillas, es un reconocimiento inconsciente de que se es una especie de víctima y de que se sufre una escasa autoestima. Hay una parte del ser que uno considera débil e impropia que no está viva ni se siente bien. El hecho de fumar le permite aceptar de alguna forma que el deseo de un cigarrillo es mayor que el deseo de estar sano o, en otras palabras, de apreciarse uno mismo. Es muy difícil dejar de fumar o abandonar otras adicciones si se mantiene esa debilidad subyacente, la cual se proyecta en exclamaciones como, abro comillas, no puedo dejarlo o sin mi tabaco me vuelvo loco, cierro comillas. Aprender a recuperar la fuerza de voluntad. Del mismo modo que se utiliza un clavo para sacar otro, aprender a abandonar el hábito de fumar puede ser una de las formas más eficaces para arrancar de raíz toda incompetencia y dependencias subyacentes en la vida. Al suprimir o combatir el deseo habitual de fumar, simplemente se alimenta con más energías propias. De este modo, incrementa la adicción. Los deseos se desean cumplir, o al menos se debería poder decidir si se quiere que se cumplan o no. La adicción al tabaco, reflejo de una falta de capacidad de integridad interior, puede convertirse realmente en un método muy eficaz para recuperar la plenitud y el control de la propia vida. ¿Cómo? El tabaquismo no es el problema que hay que combatir. Considerar que fumar no es una adicción que puede tener consecuencias horribles es una idea deprimente y combatirlo no aumenta la autoestima. Por mucho que se haya superado este hábito, es posible que todavía no se haya recuperado interiormente el sentido de libertad y se puede desarrollar otra adicción como comer dulces, beber alcohol o mantener relaciones sexuales. En lugar de declarar la guerra a la ansiedad o a la falta de confianza en uno mismo, lo que hay que hacer es aumentar ese sentido de libertad interior para poder tomar las propias decisiones en la vida. Si se entiende y se trata debidamente, el tabaquismo puede ser una de las cosas más importantes que le haya ocurrido jamás a una persona. A partir de la adicción se puede adoptar una forma de pensar totalmente nueva y así reconfigurar el destino. Si se es fumador y se desea abandonar el hábito, primero hay que comprender que esa adicción no es un error accidental cometido en los momentos más bajos, que ese hábito se creó no para sufrir por su causa, sino para aprender de él. Es posible que la adicción persista o bien se cambie por otra el día en que se adquiera la capacidad de retomar el poder de cumplir los deseos. Dejar de fumar no consiste en abandonar un hábito adictivo para adoptar otro, sino en recuperar el sentido de ejercer la propia libertad. Utilizar la fuerza de voluntad para luchar contra un mal hábito equivale a frustrar su finalidad y puede ser que el tiro salga por la culata, pues luchar contra algo es dar por sentado que uno está siendo atacado o corre algún peligro. Atendiendo a todo lo que sabemos hoy en día sobre la fuerte conexión entre cuerpo y mente, el temor que subyace a la lucha contra una adicción basta para que las células del cuerpo se alteren y no funcionen bien. No conseguirán nunca hallar la paz, el equilibrio y la energía que necesitan para ser células felices, entre comillas, mientras el miedo a perder el control en la conciencia de su dueño prevalezca. Los mensajes enzimáticos que envían las células al cerebro y al corazón no son más que un grito de socorro. Sin embargo, el anfitrión interpreta esas señales como si se tratara de una depresión o un ataque de nervios. A fin de superar, entre comillas, el malestar, al menos durante unos momentos, el anfitrión se siente empujado a fumarse otro cigarrillo o a tomarse otra bebida. Cada vez que surge la sensación de malestar, el sujeto se siente derrotado y débil y la adicción se impone. Sin embargo, la verdadera fuerza de voluntad consiste en aprender a tomar decisiones conscientes. Las adicciones se pegan como el pegamento a quienes desean superarlas. Son los fantasmas de la memoria, entre comillas, que viven en nuestro subconsciente
y saltan cada vez que la sustancia adictiva aparece real o imaginariamente. La necesidad consiguiente no está conscientemente controlada, de ahí la sensación de morirse, entre comillas, por un cigarrillo, una taza de café o una tableta de chocolate. Sin embargo, es importante darse cuenta de que siempre se puede elegir. Es lo único que hay que saber para superar una adicción. Es imposible exorcizar el fantasma de la memoria tirando el tabaco, evitando a los amigos que fuman o viviendo en un entorno sin humo. La sociedad ha condenado hasta tal punto el acto de fumar que muchos fumadores se sienten privados de esa sensación de libertad personal que necesitan sentir para tomar sus propias decisiones en la vida. Si uno es sensible, ha de ser consciente de que un cónyuge fastidioso, un médico y los mensajes de los paquetes de cigarrillos que advierten que fumar es perjudicial para la salud, le hacen sentirse culpable. Si toda esta presión exterior consigue que el individuo deje de fumar, seguirá sintiéndose privado de su libertad personal y por tanto buscará formas de adicción socialmente más aceptables. Que fumar sea una opción consciente. Todos recordamos que cuando éramos pequeños nuestros padres nos decían que no tomáramos chocolate antes de comer y que no nos dejaban ver la televisión cuando queríamos. El subconsciente reacciona negativamente cuando no se le permite tomar decisiones o cuando se siente obligado a hacer algo en contra de su voluntad. Los deseos incumplidos generan frustraciones que pueden acumularse y causar una sensación de vacío interior que desea ser cubierto. Fumar es sencillamente una rebelión subconsciente frente a la manipulación externa de nuestras libertades para elegir lo que queremos, y aparentemente llena ese vacío molesto al menos durante unos minutos. Sin embargo, esa carencia interior solo puede calmarse de forma permanente cuando se recupera la libertad de tomar decisiones propias. Uno es libre de fumar cuando quiera y las veces que quiera. Si tiene un cigarrillo y un encendedor a mano, sin duda también hallará la manera de fumárselo. Si uno acepta su deseo de fumar, anulará la asociación inconsciente establecida entre el hecho de fumar y todas las prohibiciones del pasado. Yo me fumé el primer cigarrillo cuando entré en el instituto a la edad de 10 años. Me sentí como una especie de criminal, porque la ley decía que solo se podía fumar a partir de los 16 años. Mis padres eran acérrimos enemigos del tabaquismo. El hecho de tener que esconder mi secreto, entre comillas, a mis padres y profesores no me dejaba otra alternativa que seguir fumando hasta que me di cuenta de que sí tenía la opción de hacerlo. Cuando finalmente alcancé la edad de poder fumar, perdí el interés y decidí dejarlo. Logré dejar el hábito de golpe sin ningún síntoma de abstinencia. El primer paso, que también es el más importante para dejar de fumar, es darse uno mismo permiso para fumar. El sentimiento de culpa por el hecho de fumar solo impide obtener satisfacción e impele a fumar otro cigarrillo que, por fin, entre comillas, proporcionará lo que uno busca. Pero lo que realmente se busca no es esa breve sensación de satisfacción que se tiene al fumar, sino la libertad perdida de decidir uno mismo en la vida. Al tratar de evitar encender el cigarrillo, uno se priva de esa posible satisfacción. La resistencia a fumar crea grandes efectos secundarios psicosomáticos, los llamados síntomas de abstinencia. Entre estos síntomas cabe mencionar los siguientes: depresión, apatía ante la vida, insomnio, mal humor, náuseas, hambre voraz, obesidad, enfermedades cardiovasculares, falta de concentración y temblores. Sin embargo, estos síntomas solo se manifiestan cuando el individuo se ve privado de su libertad de fumar. Decidir fumar menos, pero no es bueno luchar contra el propio deseo de fumar. Contrariamente a lo que se cree, para dejar de fumar no es necesario erradicar el deseo de fumar. Cuando se decida no ceder al deseo de fumar cada vez que se tengan ganas, automáticamente se empezará a dejar el hábito. De esta forma frenará su subconsciente rebelde y dejará de ser víctima de fuerzas, situaciones o personas ajenas a uno. Dueño de sí mismo, podrá decidir si fuma o no. Podrá tener tranquilamente a mano cuantos cigarrillos quiera
si tiene la necesidad de reservarse la posibilidad de fumar. Incluso puede ser una buena idea tener un paquete de tabaco delante y olerlo de vez en cuando para fomentar el deseo de fumar, u observar cómo otras personas encienden un cigarrillo e inhalan el humo e imaginar que uno también lo está inhalando profundamente. No hay que contar los días que se lleva sin fumar ni mirar el futuro en función del tabaco. No hay necesidad de demostrarse a uno mismo ni a nadie que puede superar esa adicción. En realidad, no hay que desear derrotarla del todo. Hay que desear sacar provecho de ella. No se es mejor persona por dejar de fumar, como tampoco mala persona por no dejar el tabaco. Uno es libre de dejar de fumar hoy y empezar otra vez mañana. Siempre tendrá esa posibilidad y siempre estará a una bocanada de ser de nuevo fumador, igual que los demás. La decisión de utilizar y entrenar la libre voluntad ha de tomarse en el presente, justo ahora, y ha de reafirmarse muchas veces a lo largo del día. Cuanto más largos sean los periodos durante los cuales uno reitere su decisión de no fumar, con mayor rapidez disminuirá su apremiante necesidad de fumar y cada día que pase, ésta será menos intensa. Cada vez que vuelva el deseo de fumar, lo cual es posible porque el fantasma de la memoria no abandona el subconsciente de la noche a la mañana, la persona se verá obligada a tomar una nueva decisión. Sin embargo, esta vez a su mente consciente le resultará mucho más fácil mantener su firme decisión anterior, pues gracias a ella ha mejorado la confianza en sí mismo, así como su autoestima. En este programa no hay reveses. Lo único que hay es el ejercicio de la propia libertad de elección. De una forma u otra, siempre está uno mismo al mando. La educación consciente de la propia mente nos beneficia durante toda la vida, pues permite recuperar la capacidad de cada uno para ejercer la propia voluntad y deshacerse de la víctima, entre comillas, que habitaba en su interior. Dado que muchísimas veces nos han dicho eso de, abro comillas, no puedes hacer esto o lo otro, cierro comillas, empezamos a utilizar ese dogma de fe para aceptar la adicción como algo demasiado difícil de abandonar. Al reclamar su capacidad para tomar decisiones conscientes, el individuo estará en condiciones de acabar para siempre con el tópico no puedo, entre comillas, para su propio bien. Ello será una gran baza en las distintas etapas de la vida. Acabar con la adicción. Antes de decidir dejar de fumar o abandonar cualquier otra adicción, uno debería ser consciente de lo siguiente. El abandono de la adicción es una prioridad en la vida. No hay que tratar de hacer al mismo tiempo muchos otros cambios en la vida. No conviene premiarse por acabar con ese hábito. El propio abandono ya es suficiente premio. No es buena idea ir aireando por ahí el propósito de dejar de fumar, porque eso solo merma la propia libertad para decidir fumar. Es mejor llevar siempre tabaco encima, así se podrá decidir fumar siempre que se quiera. Además, los demás pensarán que sigue fumando y de esta forma no tendrá que demostrar a nadie que es capaz de dejar el hábito. Si el estado de salud no lo desaconseja, no hay que tratar de evitar lugares donde otras personas fuman. Hay que seguir llevando las propias riendas en todas las circunstancias. No hay que olvidar que, a menos que se viaje en avión o autobús, siempre se puede fumar si se desea, aunque tenga que hacerse a la intemperie cuando hace frío. No conviene tomar sustitutos del tabaco como té, café, chocolate o chicle, hacer más ejercicio o beber agua mineral, etc., ya que a largo plazo no satisfarán el deseo de fumar. Para iniciar el proceso de dejar el tabaco conviene escoger una época que no coincida con un trastorno emocional o un momento de tensión. Es mejor asociar la fecha del comienzo a un evento positivo de la vida. El día de luna nueva es uno de los mejores días para empezar a dejar de fumar. Pensemos en lo bien que nos sentará dejar el tabaco, en una mejor salud, en eliminar la mucosidad de los pulmones, en un mejor aliento, en ahorrar dinero, etc. Es aconsejable reconocer el deseo de fumar cuando aparezca y decirse a sí mismo, abro comillas,
De buena gana me fumaría ahora un cigarrillo y me siento libre de hacerlo, pero decido aquí y ahora que no voy a hacerlo. Cierro comillas. Cuando el deseo de fumar reaparezca al cabo de una hora, esta vez se puede optar por satisfacerlo, lo cual servirá para aceptar conscientemente el deseo de fumar, pero no para satisfacerlo siempre. Si se decide no fumar cada vez que surja el deseo, se entrenará a la mente para elegir de forma consciente. A menudo, el deseo de fumar está vinculado a determinadas circunstancias como tomar una taza de café, el timbre del teléfono, esperar el autobús o un taxi o encender el televisor. La adicción es un programa, entre comillas, grabado en el subconsciente y asociado a estas situaciones. Cada vez que se produce una de esas circunstancias, surge el deseo de fumar. Así que la próxima vez que a uno le entren ganas de fumar cuando suene el teléfono, mientras se toma un café o conecta el televisor, lo mejor es optar por esperar unos minutos hasta que llegue el momento o la oportunidad de tomar la decisión consciente de fumar. Otra idea es fumar en algún lugar de la casa o en el jardín donde no se suele hacer. De ese modo se cortan los vínculos con el subconsciente y la decisión de fumar o no fumar será más consciente. Conviene dejar que el deseo de fumar adquiera bastante fuerza antes de echar mano a un cigarrillo, es decir, la libertad de fumar seguirá existiendo, pero la decisión se podrá posponer a otro momento en el que uno se sienta realmente molesto. Hay que fijarse en qué parte del cuerpo se nota tensión, irritabilidad o nerviosismo. Es importante percibir el grado de ansiedad que se siente antes de encender un cigarrillo. Hay muchos fumadores que ceden ante el menor deseo de fumar y ni siquiera se dan cuenta de que han encendido un cigarrillo. Se trata de romper la pauta de conducta de hacer las cosas inconscientemente. Para que resulte más fácil dejar de fumar o abandonar cualquier otra adicción, es aconsejable beber un vaso de agua o más de uno a temperatura ambiente cada vez que se sienta la necesidad de encender un cigarrillo. Desde el punto de vista físico, la necesidad de fumar está directamente relacionado con las toxinas que se han depositado en el tejido conectivo del organismo y que entran ahora en la sangre, haciendo que ésta se espese. El espesor de la sangre suele causar irritación, nerviosismo y ansiedad, incluso pánico. En lugar de devolver las toxinas a los tejidos conectivos, pues seguramente volverán a emerger, un vaso de agua diluye la sangre, lo que a su vez contribuye a eliminar las toxinas del cuerpo. Por tanto, la necesidad de fumar remite cada vez que se bebe agua y finalmente desaparece completamente. Por último, la adicción al tabaco no es un vicio terrible del que uno tenga que deshacerse como sea. Más bien es la oportunidad de entrenarse para convertirse en dueño de su propio destino. En ese sentido, la adicción puede resultar uno de los mejores maestros que haya tenido uno nunca. Resumen de la técnica recomendada para dejar de fumar. Primero, siempre que se sienta la necesidad de fumar, hay que repetirse: quiero fumar ahora, entre comillas. De este modo, el deseo de fumar se traslada del subconsciente al nivel consciente y se gana tiempo suficiente para tomar la decisión consciente de fumar o de no fumar. Beber medio vaso de agua también ayuda a conducir ese deseo a la mente consciente. Segundo, entonces conviene decirse: soy libre de decidir si fumo ahora, entre comillas. Si uno no se recuerda a sí mismo su libertad intrínseca de decidir, la mente subconsciente adicta puede creer que uno no puede fumar más y adoptar una actitud de rebeldía. Esto puede provocar la aparición de síntomas de abstinencia. Tercero, si siente la necesidad desesperada de fumar, lo mejor es reconocer su deseo con estas palabras: he decidido volver a fumar, entre comillas. Antes de tomar un cigarrillo, hay que preguntarse si eso es lo que realmente se desea. O puede repetirse a sí mismo: de momento acepto que quiero fumar, pero esta vez decido no hacerlo, entre comillas. Conviene pensar en cómo se sentiría la persona si dejara de fumar inmediatamente.
Esta simple secuencia debe seguirse cada vez que surge el deseo de fumar. La técnica es muy fácil porque sea cual sea el resultado, nunca se errará. Tanto si se decide seguir fumando como si no, ya se ha empezado a ser consciente, entre comillas, y a ejercer la libertad, un requisito imprescindible para tomar las riendas de la propia vida de modo consciente. La mayoría de las personas que siguen ese sencillo programa dejan de fumar en una semana, aunque a otras les lleva más tiempo. Lo que importa no es cuánto tiempo se necesita para dejarlo, sino el hecho de experimentar un gran cambio positivo en la forma de pensar y en la actitud hacia uno mismo y los demás. Todos los estudios científicos que recalcan los peligros del tabaco para la salud han perdido de vista el objetivo. En lugar de condenar a las personas que fuman, deberíamos enseñarles a aprender de su adicción del mismo modo que puede hacerse ante cualquier otro problema en la vida. Esta técnica funciona igual de satisfactoriamente para cualquier otra adicción, incluido el café, el alcohol, las drogas, las pastillas para dormir, el azúcar, la sal, el sexo e incluso el trabajo. Recomiendo al lector que lea este apartado tantas veces como sea necesario para familiarizarse con los aspectos principales o al menos una vez a la semana.